Ya, hoy día vamos a terminar la unidad de sistemas equivalentes de fuerza. Em, Eso equivale a decir que vamos a por fin encontrar un sistema equivalente para un sistema de n fuerzas actuando sobre un cuerpo rígido, ¿sí? La clase pasada ya vimos todo el tema de los pares de fuerza y cómo poder hacer una traslación de una fuerza que actúa dentro de un cuerpo rígido de un punto a otro sin modificar, ¿cierto?, el efecto que ese sistema ejerce sobre el cuerpo rígido. Eso es más o menos cierto lo que definimos como equivalencia de sistemas, siempre y cuando los sistemas sigan imponiendo los mismos efectos sobre el cuerpo en términos de tendencias traslacionales y rotacionales, estamos hablando de sistema equivalente. Y hoy día vamos a ver finalmente cómo transformar un sistema de n fuerza a un sistema equivalente lo más simplificado que nos permite la matemática y el álgebra vectorial hasta acá. Así que vamos a hacer uso de esos principios que estudiamos la semana pasada para encontrar dicho sistema. Chuta, más adelante. Ya, entonces vamos a considerar, ¿cierto?, un cuerpo rígido arbitrario, que es el que está en la figura, sobre el cual actúan un sistema de tres fuerzas en este caso, pero pudiesen ser n, ¿cierto? Pueden ser un número finito, ¿cierto? Pero elevado de fuerza. En este caso es un T, F1, F2 y F3. Cada una, ¿cierto?, actúa sobre un punto A1, A2, A3, que está definido por los vectores R1, R2 y R3. ¿Sí? La clase pasada nosotros vimos que la fuerza F1 la podemos trasladar desde el punto A1 a un punto arbitrario O, ¿cierto? Si le agregamos al sistema original de fuerzas un par de momentos, ¿cierto? Si le agregamos un par, podemos realizar esa traslación. O sea, aquí lo que estoy diciendo es que si tenemos esta fuerza F1 que actúa sobre el punto A1, que está definido por R1, y nosotros queremos que esa fuerza trasladarla al punto O, lo podemos hacer siempre y cuando agreguemos este momento, ¿verdad? Eso lo vimos en la clase pasada. Y ese momento, ¿cierto?, tiene un valor igual a R1 cruz F1, ¿cierto? Donde R1 es el vector que definía el punto de aplicación de la fuerza original. Entonces, este momento M1 es igual al momento de la fuerza F1 respecto al punto O en su posición original. Entonces, si repetimos el procedimiento con las n fuerzas que componen nuestro sistema, es decir, si F2 la trasladamos también al punto O, agregando un momento correspondiente, que va a tener un valor igual a R2 cruz F2, y de igual manera trasladamos la fuerza F3 al punto O, agregando este momento M3, que es igual a R3 cruz F3, vamos a transformar este sistema inicial, donde las tres fuerzas actuaban en puntos separados, a un sistema equivalente, ¿cierto? Ya demostramos que esto es equivalente, donde las tres fuerzas actúan en el mismo punto y además tenemos tres momentos, que igual actúan en el mismo punto. Pero estos momentos, recordemos que son momentos de pares, ¿cierto? Que cuando hacíamos la traslación teníamos que crear un par, por lo tanto este momento nace a partir de un par, y eso implica que estos tres momentos que está acá son momentos libres, son momentos vectores libres, que podemos trasladarlos dentro de la figura sin modificar la física que hay detrás del problema. Entonces ahora, como el sistema de fuerzas ahora es concurrente, ¿cierto? Eso quiere decir que las tres fuerzas actúan en el mismo punto, las podemos sumar vectorialmente. Tal como aprendimos al principio del curso, podemos sumarlo ocupando la regla del paralelogramo y obtener una sola fuerza resultante R. ¿Sí? Entonces, acá lo que digo es que esta fuerza F1 la podemos sumar con F2, podemos sumarle F3 y obtener una sola fuerza resultante R.
De manera análoga, los vectores de par también los podemos sumar. Recordemos que el teorema de Varignón me permite sumar vectores de momento, siempre y cuando estos actúen en el mismo punto. En este caso actúan en el mismo punto, entonces los podemos sumar y obtener un momento resultante MOR, ¿cierto? Esta notación indica que es el momento que ejerce la fuerza resultante sobre el punto O, ¿sí? Entonces, de esta manera, hemos reducido un sistema de tres fuerzas que actuaban en puntos distintos a un sistema de un par y una fuerza que actúan en el mismo punto. Y esto en general podemos hacerlo con cualquier sistema de fuerza, sin importar qué tan complejo sea, sin importar cuántas fuerzas compongan el sistema o en qué punto se ejerzan esas fuerzas. Siempre voy a ser capaz de reducir un sistema de fuerzas a un sistema equivalente fuerza par. ¿Sí? Siempre voy a ser capaz de reducir un sistema de muchas fuerzas a un sistema de una fuerza y un par, que actúan en un solo punto. ¿Sí? Y ese sistema va a estar definido por estas ecuaciones. La fuerza del conjunto fuerza par va a ser igual a la sumatoria de las fuerzas originales. Si se fijan acá, esta fuerza R es igual a la sumatoria de las fuerzas F1, F2 y F3, sin importar, ¿no es cierto?, dónde estuvieran ubicadas al principio, simplemente las sumé. Y el momento resultante, ¿cierto?, es igual a la sumatoria de los momentos que ejercían las fuerzas originales en las posiciones originales respecto al punto O, que está dado por esta presión R cruz F. O sea, este momento que está acá en verde es igual a F1 cruz, o sea, R1 cruz F1 más R2 cruz F2 más R3 cruz F3. ¿Sí? Estas ecuaciones expresan entonces que la fuerza resultante se obtiene sumando todas las fuerzas del sistema, mientras que el par resultante, denominado, lo vamos a denominar desde ahora momento resultante, se obtiene sumando los momentos de todas las fuerzas respecto al punto O. ¿Sí? Esa es la idea y ese es el método que vamos a utilizar para encontrar un sistema equivalente de fuerza. Repito, eh, sin importar qué tan complejo sea el sistema, cuántas fuerzas lo compongan, siempre mediante estas dos fórmulas podemos encontrar un sistema equivalente de un par y una fuerza. ¿Dudas hasta acá? Ya, entonces, algunos detallitos que aclarar para ir cerrando este tema es que una vez que un sistema de fuerzas, ¿cierto?, ha sido reducido a una fuerza y un par actuando en O, ¿cierto?, como tenemos acá en la figura a la izquierda, ya redujimos el sistema, tenemos un momento y una fuerza actuando en O. Dicho sistema puede fácilmente trasladarse a un nuevo punto. O sea, lo que queremos hacer acá es, si tenemos el sistema fuerza par en el punto O, poder ahora obtenerlo o expresarlo en el punto O', ¿cierto? Que está definido por el vector de posición S, donde S, ¿cierto?, es un vector que va desde O' hasta O. Entonces queremos trasladar este sistema fuerza par desde el punto O al punto'. La fuerza resultante, ¿cierto?, la podemos trasladar desde el punto O al punto O', sin que
permaneciendo inalterada, ¿verdad? Esta fuerza de acá la trasladamos a este punto, pero recordemos que cuando trasladamos una fuerza a otro punto que no está en su línea de acción, tenemos que añadir este momento que está acá. S cruz R. S cruz R. Que es el momento que hace la fuerza originalmente ubicada en el punto O respecto al punto O'. Entonces, esta traslación de R ubicada en el punto O resulta en esta fuerza R ubicada en el punto O' más este momento S cruz R. Por otro lado, este momento que teníamos respecto al punto O, este momento que teníamos acá respecto al punto O, como es un momento de un par, lo podemos trasladar al punto O' sin que sufra ningún cambio. Pero al encontrarse en el momento O' con este otro vector, este otro momento que realizaba la fuerza R, el momento total que se va a generar en este punto va a ser este momento respecto al punto O', que es igual a la suma de estos dos momentos originales. Entonces, en el fondo, cuando quiero realizar esta traslación, trasladar el conjunto fuerza par de un punto O a un punto prima, la fuerza permanece igual. La fuerza permanece igual, pero el momento cambia porque tengo que sumarle el momento de la fuerza en su punto original. ¿Sí? Con esta formulita que está acá arriba. Esa es la idea. Entonces, de esta manera yo puedo encontrar un sistema de fuerza par respecto a cualquier punto. ¿Sí? Un sistema de una fuerza y un par en cualquier punto del cuerpo rígido, según mi conveniencia. ¿Ya? Si tienen alguna duda, no duden en preguntar. Entonces, en general, ¿no es cierto?, la reducción de un sistema de fuerzas a una sola fuerza y un par se puede llevar a cabo mediante las componentes, ¿cierto? Tanto la fuerza como el momento resultante yo lo puedo calcular por componentes. Por ejemplo, a la hora de calcular la resultante, ¿cierto?, yo puedo sumar las componentes X de las fuerzas originales y obtener la componente X de la resultante. De igual manera con la fuerza I puedo sumar las componentes de las fuerzas, de las componentes I de las fuerzas del sistema y obtener la componente I de la resultante, y con el momento lo mismo. Generalmente acá calculamos un determinante, ¿cierto?, que nos da las tres componentes. Entonces nosotros podemos calcular el sistema fuerza par en función de las componentes. No hay problema con eso, vamos a tener 6 componentes entonces. 3 de momento y 3 de fuerza. ¿Qué podemos concluir a partir de estas componentes? Lo que se concluye y a la idea que tenemos que llegar y tener clara a la hora de afrontar este tipo de problemas es que un sistema de fuerzas actuando sobre un cuerpo rígido le va a impartir al cuerpo rígido de forma general, ¿cierto? Estamos hablando de forma general. Le va a impartir una tendencia a 6 movimientos distintos. ¿Sí? 6 movimientos distintos y que además son independientes unos de otros. Las componentes de la resultante, Rx, Ri y Rz, representan cierto respectivamente la suma de las componentes X, Y y Z de las fuerzas del sistema. Eso ya lo dije. Y miden la tendencia del sistema
de fuerzas a impartir al cuerpo rígido un movimiento de traslación en la dirección X y Z. Por ejemplo, esta componente Rx, ¿cierto?, denota o caracteriza la tendencia del sistema original de n fuerzas a impartirle un movimiento traslacional al cuerpo rígido a lo largo del eje X. Lo mismo con la componente Y. Y idem con la componente Z. ¿Sí? La componente Z, RZ, va a denotar la tendencia del sistema a trasladar al cuerpo a lo largo del eje Z. ¿Sí? Por otro lado, las componentes de momento van a representar respectivamente, ¿cierto?, la suma de los momentos de las fuerzas dadas respecto a los ejes X y Z, y van a medir la tendencia del sistema a impartir al cuerpo rígido un movimiento de rotación alrededor de los ejes X, Y o Z. O sea, esta componente mx del momento caracteriza, ¿cierto?, la tendencia del sistema de hacer rotar al cuerpo rígido respecto al eje X. De manera similar, la componente mi va a denotar la tendencia del sistema a hacer rotar al cuerpo rígido respecto al eje Y, y lo mismo con el eje Z. Entonces, en general, un sistema de n fuerzas en el espacio le va a impartir 3 movimientos traslacionales o 3 tendencias a movimientos traslacionales a mi cuerpo rígido y 3 tendencias a movimientos rotacionales. ¿Sí? Esos 6 movimientos se dicen que son linealmente independientes, y al combinarlos, ¿cierto?, al hacer una combinación lineal de ellos, yo obtengo el estado de movimiento del cuerpo. O sea, por ejemplo, un sistema de fuerzas puede generar que el cuerpo rígido se mueva, se traslade a lo largo de una línea diagonal, ¿cierto?, que tenga componentes en el eje X y en el eje Y, y que rote al mismo tiempo, por ejemplo, respecto al eje Z. ¿Sí? O puede estar trasladándose en una línea, ¿cierto?, arbitraria en el espacio, teniendo componentes en las 3 dimensiones, tanto traslacionales como rotacionales. ¿Sí? Esa es la idea. Por otro lado, si el sistema, ¿cierto?, es coplanar, es decir, si ya no está en el espacio, sino que está en el plano, eso quiere decir que tanto el cuerpo rígido está en el plano, porque ya sea que lo modelamos mediante 2 dimensiones, por ejemplo una placa, ¿cierto? Entonces está representado en un plano determinado, digamos que estamos hablando en general, ¿cierto?, del plano XY, y además el sistema de fuerzas, o sea, actúa en ese plano, es decir, todas las fuerzas que están en el sistema están en el plano XY. Entonces el sistema se va a reducir, ¿cierto?, a 2 componentes de fuerza y a una componente de momento. Vamos a tener solamente, ¿cierto?, la componente X e Y de fuerza y la componente Z de momento. Entonces, cuando el sistema es coplanar, es decir, bidimensional, entonces el sistema de fuerzas le imparte al cuerpo rígido una tendencia a solo 3 movimientos independientes. ¿Sí? 2 traslacionales, que son la traslación a lo largo del eje X y la traslación a lo largo del eje Y, y una componente rotacional, que es el momento respecto al eje Z, que le imparte, ¿cierto?, una tendencia a rotar alrededor del eje Z. Entonces, cuando estamos en el plano tenemos 3 movimientos: traslación a lo largo del eje X, traslación a lo largo del eje Y rotación a lo largo del eje Z. Eso es importante que lo tengamos claro. ¿Dudas, consultas hasta acá?
Nada. Bueno, vamos a ver un ejemplo de esto que hemos visto en esta clase. Ya. Ejemplo. Tenemos, ¿cierto? Un sistema de fuerzas aplicado a una maleta de dimensiones 625 por 500 milímetros. Entonces, el objetivo del ejercicio es simple, reemplazar el sistema de fuerzas equivalente por un sistema de fuerza par en el punto A y en el punto B. O sea, acá tenemos un sistema de 4 fuerzas, ¿cierto? Que están aplicados, ¿cierto? En puntos específicos, separados. Y queremos este sistema de 4 fuerzas reemplazarlo por un sistema fuerza par aplicado en el punto A y también por un sistema fuerza par aplicado en el punto B. ¿Sí? Ese es el objetivo de este problema simple. Tenemos que aplicar lo aprendido, ¿cierto? Para lograrlo. Entonces, como vimos, ¿cierto? Cualquier sistema de fuerza, en este caso son 4, se puede reemplazar por un sistema equivalente fuerza par, en cualquier punto del cuerpo rígido. En este caso vamos a tomar el punto A. Entonces tenemos que calcular dos cosas. La fuerza resultante del sistema y el momento resultante del sistema respecto al punto A. Por un lado, ¿cierto? La fuerza resultante de este sistema será igual a la suma vectorial de las 4 fuerzas. Ahí no hay nada, nada nuevo, ¿cierto? Tenemos que simplemente sumar esas fuerzas, ¿cierto? De manera vectorial. Por lo tanto, la forma más sencilla de hacer eso es mediante las componentes. Vamos a sumar entonces primero las componentes X del sistema. Tenemos la fuerza de 100 newton que está acá a la izquierda. Tenemos la componente X de esta fuerza que está en diagonal de 212 newton, ¿cierto? Va a tener esta fuerza una componente horizontal, ¿cierto? Que va a ser igual a 212 newton por el coseno de este angulito que se forma acá. Y ese coseno, ¿cierto? Es igual al cateto adyacente, 450, dividido en la diagonal que vale 530. ¿Sí? Solamente que acá me salté el paso de escribir coseno del ángulo y escribí inmediatamente la proporción. Y tenemos por otro lado esta fuerza de 180 newton que se aplica en el lado derecho de la maleta, ¿cierto? Que tiene una dirección hacia la izquierda, un sentido, perdón, hacia la izquierda, por lo tanto va con signo negativo. Si yo sumo esta fuerza me da una resultante de 100 newtons. De 100 newtons. De igual manera, para el eje Y, vamos a tener la componente vertical de esta fuerza de 212 newton, que va a ser igual a 212 newton por el seno, en este caso de este triángulo, que va a ser igual a 280 milímetros dividido en 530 milímetros. Y va a ser negativo porque va hacia abajo. Menos también esta fuerza de 88 newton, que igual es negativa porque va hacia abajo. Me da un resultado de menos 200 newton. Entonces, vectorialmente, la fuerza va a ser 100 newton en Itongo menos 200 newton en J. Calculamos el módulo y la dirección, ¿cierto? Con la tangente y con
con Pitágoras. Recuerden que cuando se está especificando una fuerza, hay que especificar el módulo y la dirección. Y así obtenemos la fuerza resultante del sistema fuerza par. Tenemos la fuerza. Nos falta calcular ahora el par, o el momento. ¿Dudas, consultas aquí con el cálculo de la fuerza? No creo que tengan mayor problema con este tipo de cálculo a esta altura. Pero igual si alguien tiene alguna consulta, la resolvemos. Ya, entonces vamos a calcular el momento. El momento resultante, ¿cierto? Al ser bidimensional, va a tener solamente una componente, ¿cierto? Que va a estar dirigida a lo largo del eje Z. Entonces tenemos que calcular el momento de todas las fuerzas respecto al punto A. Vamos a tomar el sentido horario como positivo. Entonces tenemos que calcular el momento respecto al punto A de las cuatro fuerzas. Vamos a partir con la fuerza de 100 newton que está acá abajo, ¿cierto? El momento que imparta esta fuerza va a ser igual a su módulo, 100 newton, por la distancia perpendicular que hay desde el punto de aplicación hacia el punto A, que en este caso son estos 100 milímetros, ahí está súper claro, 100 milímetros, 0,1 metro. Y ese momento va a ser en sentido antihorario, por lo tanto lleva signo negativo. Después tenemos la fuerza que está en diagonal de 212 newton, ¿cierto? Si esa fuerza la descomponemos, vamos a tener que la componente horizontal y la componente vertical, vamos a tener por un lado que la componente horizontal, ¿cierto? No produce momento. No produce momento porque su línea de acción pasa por el punto A. El signo negativo de acá se debe a que el sentido del momento que hace esta fuerza de 100 newton es antihorario, ¿sí? Y nosotros definimos que el sentido horario va a ser positivo, ¿sí? Por eso. Tienes que imaginarte que la maleta está, ¿cierto? Está sujetada desde el punto A, entonces esta fuerza de acá va a hacer que la maleta rote en sentido antihorario, ¿sí? Por eso negativo. Entonces decíamos que la fuerza de 212 newton, su componente horizontal no hace momento porque es colineal con el punto A, ¿sí? Por lo tanto la distancia perpendicular es 0. Entonces esta fuerza de acá no hace momento, pero sí la componente vertical, ¿cierto? Que es 212 newton por 280 dividido en 530. Este es el seno del ángulo por el brazo. Me falta multiplicarlo por el brazo, que es la distancia que hay desde el punto A hasta el punto de aplicación de la fuerza, la distancia perpendicular, que sería esta distancia de acá. Y esa distancia vale, ¿no es cierto?, 625, que era el largo de la maleta, menos 450, menos 80. Y eso me da 95 milímetros. ¿Sí? 95 milímetros, que es este cálculo que está acá. Y el sentido es positivo, porque hace que la maleta rotase en sentido horario. ¿Vale? En sentido horario.
Ya, entonces seguimos, nos queda la fuerza de 88 newton, que es esta fuerza que está acá. Esa fuerza va a ejercer un momento igual a su módulo, 88 newton, por la distancia que hay desde el punto A hasta su línea de acción perpendicular. Y esa distancia es 450 milímetros más 95 milímetros, me da 545 milímetros, o lo que es equivalente a 0,545 metros. ¿Sí? Por ende, va a ser positiva porque también hace un momento en sentido horario. Y por último, me queda esta fuerza de 180 newton que está aplicada en el lado derecho abajo. Aquí, para visualizar bien la distancia perpendicular al punto A, podemos extender la línea de acción de la fuerza, y la distancia perpendicular, ¿no es cierto?, va a ser igual a esta distancia que hay desde A hasta el punto de la línea de acción. Y esa distancia vale 280 milímetros, o 0,28 metros, y es positiva, porque también es un momento en sentido horario. Sumando y restando toda esta expresión me va a dar un momento en el punto A de 99 newton metros. Entonces podemos reemplazar este sistema de 4 fuerzas, ¿cierto?, que teníamos originalmente, por un sistema de una fuerza, ¿cierto?, que la calculamos en la diapo anterior. Esta fuerza resultante de 223,6 newton, que se aplicaba con un ángulo de 63,4 grados, más un par de 99 newton metros, en sentido horario. Y estos dos sistemas son equivalentes, ¿sí? Esa es la gracia, son equivalentes, es decir, ambos sistemas le imprimen a la maleta la misma tendencia a la traslación a lo largo del eje X, a lo largo del eje Y, y la misma tendencia a la rotación a lo largo del eje Z. ¿Dudas, consultas hasta acá con el ejercicio? El ángulo lo calculamos acá, ¿sí? Como la tangente de o sea, el arco tangente de las componentes, ¿sí? Como acá tenemos una componente, ¿cierto?, positiva en el eje X, sabemos que va hacia la derecha la resultante. Por otro lado, como la componente Y es negativa, sabemos que va hacia abajo, entonces tiene que ir en diagonal, hacia la derecha y hacia abajo, y el ángulo va a ser igual al arco tangente que calculamos acá, 63,4. Cateto opuesto, ¿cierto?, dividido en cateto adyacente. Ahora, por ejemplo, acá yo no le puse el signo, ¿cierto? No le puse el signo menos que tiene acá la componente. Si le hubiera puesto el signo menos, me hubiera dado menos 63,4, que igual está bien, pero hay que saber interpretar ese resultado, ¿sí? Ese menos indica que el ángulo es en sentido horario. O sea que estamos calculando en el fondo este ángulo de acá y no el ángulo completo desde el otro lado.
¿Alguna otra consulta? Ya, entonces ahora el problema también me pedía calcular el sistema fuerza par equivalente aplicado al punto B. ¿Sí? Ahí tenemos dos opciones. Podemos hacer todo este trabajo de nuevo, es decir, todos estos cálculos de nuevo, ¿cierto? Calcular la fuerza, el momento, pero ahora respecto al punto B, lo cual es completamente válido. O podemos trasladar este momento fuerza par del punto B al punto A. Entonces, para obtener el sistema equivalente, la forma más fácil, ¿cierto? Más sencilla es trasladar el sistema que ya encontramos en el punto A al punto B. Entonces tenemos que trasladar por un lado la fuerza y por otro lado el momento. Sabemos, ¿cierto?, que al trasladar la fuerza resultante que está en el punto A al punto B, tenemos que añadir el momento que esta fuerza genera respecto al punto B. Por otro lado, ¿cierto?, el momento que está en A es un momento de un par, por lo tanto es un vector libre, y lo podemos trasladar al punto B sin que sufra ninguna alteración. De esta manera, el momento resultante en el punto B será igual a este momento que está en el punto A, ¿sí?, más el momento que genera la fuerza resultante respecto al punto B. Entonces, como bien digo, esta fuerza resultante la podemos trasladar al punto B, pero tenemos que añadirle el momento que esa fuerza produce respecto a ese punto, que es esta expresión que está acá, y que se obtiene, ¿no es cierto?, descomponiendo la fuerza. Vamos a descomponer la fuerza, ¿cierto? Tiene una componente horizontal y otra componente vertical. La componente horizontal, ¿cierto?, no hace momento respecto al punto B, porque su línea de acción pasa por el punto B. Mientras que la componente vertical, ¿cierto?, que es esta que está acá, y que es igual a 223,6 newton, seno de 63,4, va a ser un momento igual a ese módulo por la distancia perpendicular que hay desde su línea de acción hacia el punto B, que es igual a todo el largo de la maleta, que son 625 milímetros o 0,625 metros. Y tiene un sentido antihorario. Antihorario, ¿cierto?, respecto al punto B. Ahora tienen que imaginarse que la maleta está sujeta del punto B, por lo tanto esto hace que esto rote en sentido antihorario, por eso va con signo menos. Recordando que habíamos definido el sentido horario como positivo. Entonces tenemos que el momento que hace la fuerza resultante estando en A respecto al punto B vale menos 125 Nm. Menos 125 Nm, y a eso tenemos que sumarle el momento original que había en el punto A, que era de 99 Nm. Entonces la suma me va a dar menos 26 Nm. Teníamos, ¿cierto?, el sentido horario como positivo, y como el resultado me dio negativo, quiere decir que el momento es en sentido
el sentido antihorario. Por ende, el momento, o sea, el sistema equivalente va a ser igual, ¿cierto?, a la fuerza de 223,6 que permanece inalterada. El ángulo con el que se aplica también permanece inalterado, pero ahora el momento ya no va a ser 99 Nm en sentido horario, sino que va a ser 26 Nm en sentido antihorario, que es este sistemita que encontramos acá. ¿Dudas, consultas? Quiero insistir en que este cálculo, este 26 Nm, es lo mismo que si ustedes hubieran calculado el momento de estas 4 fuerzas respecto al punto B. ¿Sí? Es exactamente lo mismo. Si ustedes hacen ese cálculo, les aseguro que les va a dar 26 Nm en sentido antihorario. Tú puedes definir el sentido antihorario o horario como positivo según te parezca a ti. Lo importante es poder interpretar los signos. Por ejemplo, acá nosotros interpretamos que al definir horario como positivo y aparecer este signo menos, en verdad el momento es en sentido antihorario. Pero siempre que estén en el plano, en problemas de 2 dimensiones, pueden definir ustedes el sentido positivo. Solamente en el plano, en el espacio, eso no es conveniente porque ahí generalmente ocupamos el determinante. Y el determinante determina, valga la redundancia, de manera automática el signo. Entonces, les dejo como tarea comprobar aquello. Si ustedes calculan el momento de este sistema de fuerza respecto al punto B, les tiene que dar estos 26 Nm en sentido antihorario. ¿Sí? O sea, aquí tendrían que, perdón, cierto, 180 por 280, más 88 por 80, aquí los 100 newton por 100, y descomponer esta fuerza, ¿cierto? Y calcular el momento, les va a dar, les va a dar los 26 newton metros. ¿Hay alguna otra consulta? Ya, entonces, hasta acá la clase de hoy día. Damos por finalizada esta unidad de encontrar sistema equivalente. Logramos, ¿cierto?, definir un método para encontrar un sistema equivalente de un sistema de muchas fuerzas. Esto es lo más simple que podemos encontrar, un sistema de una fuerza y un par. Así que la próxima clase partimos con unidad nueva que es equilibrio de cuerpos rígidos. ¿Ya? Así que eso, nos vemos el miércoles y que les vaya bien, estudien para la prueba que es el próximo día lunes.
Chao, nos vemos.